Buenos días. Comenzamos la mañana con la ponencia número 3, titulada Nuevas aportaciones en el conocimiento de la Guerra Civil en Lopera, que va a ser presentada por Antonio Pantoja Vallejo, el cual es catedrático en la Universidad de Jaén, en el Departamento de Pedagogía, área Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Antonio ha compaginado desde hace años su actividad educativa con la investigación histórica, fruto de la cual han sido numerosas aportaciones en diferentes congresos y los libros con su hermano José Luis. 250 años de magisterio en Lopera, 1748-1998, y la 14ª Brigada Internacional en Andalucía, la tragedia de Villa del Río y la batalla de Lopera, publicado por la Diputación Provincial de Jaén. Y José Luis Pantoja Vallejo, licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, doctor en Historia por la Universidad de Jaén, archivero bibliotecario del Ayuntamiento de Lopera, cronista oficial de la Villa de la Parroquia de la Inmaculada Concepción y honorario de la Cofradía de San Roque, patrón de Lopera, miembro de la Asociación Española de Cronistas Oficiales y de la Asociación Provincial de Cronistas de la Provincia de Jaén, Reino de Jaén, y también tiene publicados numerosos libros sobre la historia y tradiciones de Lopera. Bien, pues le paso la palabra a Antonio Pantoja Vallejo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. Parece que es temprano porque no hay mucha afluencia de público, pero bueno, estamos, como yo siempre digo, los mejores, que es lo importante. Quiero agradecer, aunque ayer lo dije cuando se inauguró este congreso, la oportunidad del mismo al Ayuntamiento de Lopera. No está aquí la alcaldesa, me gustaría decírselo en persona, pero ya se lo he transmitido alguna vez, pero quería hacerlo aquí en público. Y bueno, todos los organismos que han hecho posible que esto funcione, con mucho esfuerzo, porque en un pueblo tan pequeño organizar un congreso internacional supone un reto. Sí, es que este micrófono es un poco corto y tengo que estar aquí con el cuello. Ayer me pasó igual, no sé por qué, entonces sube más para arriba. Ahora sí, ¿verdad? Decía que es complicado organizar un congreso internacional en un pueblo tan pequeño con los recursos que tenemos que son limitados. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y creo que al final pues, lo importante es que estemos aquí, que estemos hablando de lo que nos interesa, que es la guerra civil y las brigadas internacionales. En esta ocasión vamos a presentar una ponencia entre mi hermano y yo sobre lo que son nuevas aportaciones en el conocimiento de la guerra civil en Lopera, especialmente la batalla de Lopera, que es donde yo voy a centrarme. Voy a empezar yo con algunos conceptos que es bueno que a lo largo de la historia se vayan revisando, porque nos encontramos, cuando escribimos nuestro libro, nos encontramos con muchos documentos y muchas aportaciones de brigadistas que estuvieron aquí en la batalla de Lopera, pero que luego tienen versiones contradictorias. Tened en cuenta que aquello fue algo pues, que ocurrió en un plazo de tiempo muy corto, sin referencias, y cada uno fue contando sus vivencias, pero luego cuando las contrapones ves que hay inconsistencia. Entonces lo que hemos hecho nosotros es intentar buscar aquello que más se repite y que vemos que tiene más coincidencia con lo que pudo ocurrir realmente. Entonces lo que yo voy a exponer en mi exposición lo he titulado Claves, sobre todo para conocer bien qué ocurrió en Lopera. Empiezo con un trozo de un poema de Cristina Petrescu que dice, está sobre el fondo del Calvario donde tuvo lugar la batalla, donde se derramó tantísima sangre, que en esos momentos no había olivo, evidentemente, y ahora es un precioso olivar. No precisa la sangre generosamente derramada de monumentos, no los busca. No necesita la tierra amorosa que la empapa, de los nombres que la dieron, los conoce. Hecho de raíz de olivo milenario, el cuerpo fundido en la más absoluta de las entregas, no requiere de tumbas nominadas. Este terreno después lo voy a retomar al final de mi exposición, porque este fue frente de guerra. Ahí hay mucha sangre derramada. Estos olivos, muchos de ellos están bebiendo de la sangre de nuestros brigadistas. Como decía, todo esto lo plasmamos en un libro que se publicó en el año 2006, que está agotado, y que se está preparando una versión en formato PDF que íbamos a entregar ahora aquí en el Congreso, pero bueno, siempre es mejor dejar algo para el siguiente Congreso. Lo entregaremos en el siguiente o ya veremos cómo lo hacemos. Es una versión gratuita, vamos, que no va a tener coste ninguno, en principio.
Como decía, mi aportación la he titulado Claves que definieron la participación de los brigadistas en la batalla de Lopera. La idea es exponer aquí algunas de las novedades que hemos encontrado en las fuentes documentales que se están descatalogando en todo el mundo, que se están digitalizando y a las que tenemos acceso. Y entonces, a partir de ahí, podemos, de alguna forma, contraponer aquello que decían los brigadistas en sus memorias con los documentos escritos que estamos encontrando. Estas son investigaciones de tipo etnográfico y documental que estamos llevando a cabo en estos momentos, donde estamos transcribiendo una serie de entrevistas que ya realizamos en su día. Muchos, yo diría que ya todos los que entrevistamos, no sé si quedará alguno vivo, pero ya es raro, que ya han fallecido, porque era gente muy mayor, que vivieron pues, el periodo de la Guerra Civil, les cogió aquí, pequeñitos muchos de ellos. También hemos recopilado diversos documentos de algunos archivos que, como digo, se están descatalogando y están siendo digitalizados, como el archivo Ragaspi de la Unión Soviética, toda la parte política de la Unión Soviética está ahí recogida, y carteles, fotografías, planos, etcétera, que están apareciendo. Esto nos lleva a una cierta recomposición de los hechos que acontecieron aquí en la Navidad del 36, con lo que comentaba anteriormente, contraponiendo esos documentos con los testimonios de los brigadistas. Y también la reubicación y ubicación del lugar donde tuvo lugar la batalla, porque hay algunas contradicciones, sobre todo al señalar dónde fueron los enfrentamientos principales. Hemos encontrado ciertas incongruencias, como he dicho, entre lo que dice unos brigadistas y otros, pero lo cierto es que hay cosas que realmente son ya incuestionables. Por ejemplo, que la 14 Brigada Internacional estaba formada por 4 grandes batallones, que uno de ellos, el 9º, lo enviaron, estaba mandado por Stomatov, que lo mandaron a Villa del Río y que ya fue prácticamente aniquilado, porque fue un planteamiento malo del enfrentamiento con las tropas del teniente coronel Redondo, igual que ocurrió también en Lopera, y los otros 3 que fueron destinados al frente de lo que se conoció como la campaña de la aceituna, que era pues el recorrido triunfal que tenía el teniente coronel Redondo desde Córdoba hasta Andújar, porque realmente lo que iban persiguiendo era liberar el santuario de la Virgen de la Cabeza y abrir un paso. Entonces, son los 3 batallones, uno comandado por Raskin, otro por De Salle y el otro por Puff, no lo he puesto al final. Puff, que fue uno de los más, digamos, destacados de la batalla, ¿no? Que los batallones tenían entre 670 y 700 hombres, que había una sección de caballería comandada en uno de los pelotones por Guillén, que al fin y al cabo después escribió en su memoria en un libro que después se ha vuelto a reeditar, pero la primera versión se llamaba El Mercenario. Luego una batería de artillería comandada por Agar, había ingenieros, transmisiones, etcétera. En total unos 3.000 combatientes aproximadamente, y en las tropas franquistas había algo más, quizás 3.400, 3.500. Bueno, más o menos esa era la situación. Esto nos lleva a situar en estos antecedentes todo lo que decía anteriormente, la campaña de la aceituna, desde Córdoba, digamos que venía hacia Jaén, la columna de Redondo y Gómez Cobián, y que en las Navidades del 36, 24 y 25 fue el desastre de Villa del Río, donde prácticamente murieron el 90% de los brigadistas, que se voló el puente sobre el arroyo Salado para frenar, lo volaron los republicanos para frenar por esa carretera este avance, que eso ya lo sabían, se supone que lo sabía el general Huarte cuando llegó hasta aquí, se supone que lo sabía, no lo hemos descubierto, pero se supone que si lo volaron lo sabría, que hubo un abandono del pueblo por parte de todos los habitantes y que en el día 25 se estacionó en Andújar la 14 Brigada. Ya ese mismo día 25 hubo patrulla de reconocimiento para ver en qué estaba pasando y se recogió una información que hemos descubierto que no sirvió prácticamente para nada. Los testimonios orales que hemos recogido de esa época plantean un escenario de un pueblo ya convulsionado por los rumores que llegaban, donde la gente quería coger la aceituna porque era su forma de mantenerse, y entonces se agilizaron todas las labores de recogida de la aceituna, pero al mismo tiempo cundió el pánico entre la población,
porque nadie sabía qué hacer. Nos quedamos aquí, si ganan los franquistas, si los republicanos, a ver, ¿en qué bando nos situamos? Esto a veces son cuestiones que la vemos desde un punto de vista ahora retrospectivo, histórico, pero realmente no es tan simple como decir los republicanos y los franquistas. No, había todo mezclado en la misma familia. Todos tenemos casos, yo tengo un caso en mi familia donde había pues, como dos bandos. Entonces, eso generó unas tensiones tremendas en el pueblo, eso sí lo hemos constatado. Hay un testimonio que dice, al aproximarnos para pasar el puente del Arroyo Salado, cuando ya la gente se iba, la bestia que yo montaba se espantó y dio un pequeño salto. Entonces vi que aquello era porque a ambos lados de la entrada del puente habían puesto sendos agujeros cuadrados. Ya estaban preparados para poner las cargas con lo que posteriormente sería la voladura del puente. Otros testimonios hablan del pánico que cundió entre los loperanos. Un loperano llegó a mi casa en la Nochebuena cuando volaron el puente. Fijaos que el puente fue como esa explosión hizo que la gente de golpe cundiera en pánico y recogiera lo que pudo y salió disparado, ¿no?, hacia los pueblos de los alrededores. Unos fueron para Porcuna, que era más zona republicana, y otros se fueron para la zona de Andújar, de Arjonilla, de Arjona, de Cortijo de Santiago, en fin, todos los alrededores fueron a las caserías, que había muchísimas caserías, ahora ya por desgracia casi todas se han caído y no hay casi ninguna, pero en ese momento había muchas. Y en este caso, dice, llegó a mi casa, un loperano llegó a mi casa la Nochebuena cuando volaron el puente y le dijo a mi padre que nos fuéramos. Cogió mi padre y mi madre un poco de ropa y unos colchones enrollados y nos trasladamos en un camioncillo hasta Porcuna. Había mucho revuelo de milicianos en la calle y al parecer el comité había dispuesto que al día siguiente había que evacuar la población. El día antes de entrar en los nacionales, mi padre dijo, hay que irse. Así que cogimos un borrico, en aquella época que eran burros, mulos, unas mantas y un poco más y nos fuimos a pie hasta Andújar y de aquí pasamos a Úbeda. Durante el camino la carretera era un hormiguero de gente que huía despavorida. Después los mismos brigadistas en esa memoria hablan de este tema, del éxodo que había desde la población de Lopera hacia las caserías cercanas. Contemplé con curiosidad desde la puerta de mi casa la aparición de unos tipos muy raros, esto es gente que se quedó en el pueblo, tanto en la facha como en el atuendo, y enseguida deduje sin su condición de extranjeros pertenecientes a las brigadas internacionales. Deducimos que fue la patrulla que entró en el pueblo, que ahora veremos después, enviada por Huarte. Pensamos que por su rostro y equipación eran rusos. Uno de los documentos que hemos tenido del archivo Ragaspi, que he comentado anteriormente, de la Unión Soviética, escrito por, bueno, es un documento que está tanto en francés como en castellano, habla de Emil Brose, cuenta su llegada a Albacete y luego a Andújar, todo muy precipitado, le dieron sus primeros fusiles y por la noche se adentraron, dice él, en un bosque de olivares y cavaron hoyos, pero no sabían que nunca habían estado en la guerra. Eran poco profundos. Este hecho se lo destacó el comandante Puz al mando del 13 Batallón. Por la mañana todo eran bombas de aviones. Veremos que una de las claves de la guerra fue la aviación franquista. Y las balas llovían por todas partes. Recibieron un bautismo de fuego. Los brigadistas, que eran personas con unos ideales muy altos de libertad y de democracia, también tenían sus familias y tenían que vivir. Entonces hemos descubierto que ellos percibían una nómina. Aquí tenemos un ejemplo de una nómina. Yo pienso que es de algún mando, porque o de todo el año, pero fíjate que pone del 21-31, del 12 del 37. Es decir, ahí no sabemos muy bien, pero cobró 5.086 pesetas, que nos parece mucho, porque yo he mirado en el INE y en esa época el salario era de 3.875 pesetas. Es decir, nos parece una barbaridad. Pero con esto no es poner de manifiesto lo que cobran, sino que realmente cobraban. Es decir, percibían unas nóminas. Es decir, eran idealistas, pero dejaron atrás hijos, dejaron familias que tenían que vivir, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hemos constatado. También hemos encontrado algunas canciones, yo pongo aquí algunas de ellas, dice, 1, 2, 3, 1, 2, 3, al trabajo que debemos ir. Marcha en el Frente Obrero Unido, porque tú también eres un obrero. Fijaros que aquí en esta época, el concepto de obrero
estaba como muy enaltecido. Las balas fascistas, las bombas fascistas tornan nuestra tierra en una masa humeante. Hurra por el valor, hurra por la valentía. En Madrid no pasarán, no pasarán. Bien, pues estamos en la Navidad del 36. Aquí hay un hecho que a mí me parece trascendente después de analizar todos los documentos, y es que Walter le da al comandante del batallón 13, a Puz, la orden de que mande una patrulla a reconocer el pueblo. Se la encarga a Nick Guillén y, bueno, van un grupo de gente, de brigadistas, que son estos que comentaba anteriormente el operano, diciendo vimos pasando tipos muy raros, y la idea es reconocer el terreno. Bueno, pues esta patrulla descubren que el pueblo está prácticamente vacío, no hay nadie. Entonces, aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué, si el pueblo está vacío y siendo el terreno como es tan adverso por la parte que entraron los brigadistas, no toman el pueblo? ¿Por qué no toman el pueblo? Entonces, ahí yo pienso que esto fue un gravísimo error del general Walter, que al fin y al cabo es el que mandaba la brigada y que dio luego lugar a lo que ocurrió, a la tragedia en la que murieron tantísimos brigadistas. De hecho, el hecho de no tomar el pueblo le hizo que se posicionaran ahí se ve en este mapa cómo toman posiciones el 10º batallón, el 13 y el 12. Hay una especie de triángulo muy claro, que incluso después, si nos diera tiempo, podíamos casi visualizarlo, que es entre la carretera, la carretera de Aljonilla, la carretera de Andújar y el camino de Marmolejo. Ahí se posicionan. Claro, ahí hay unas alturas mucho más atrás, pero Lopera queda lejos. Entonces, para llegar a Lopera, tienen que pasar por una serie de vaguadas, y ahí pongo como 4 grandes, digamos, hitos. Las cotas 324, que es el cerro de la casa, ahí no había olivos, estaba todo pelado. Eso es importantísimo decirlo. El cerro del Calvario, y luego el cerro más alto de todos, que es el que domina el pueblo, domina estas zonas, que es el cerro de San Cristóbal. Y luego, bajando el cerro de San Cristóbal, está el Pilar Nuevo. El Pilar Nuevo, que aquí tengo una foto antigua, para que veáis cómo al fondo está el cerro de San Cristóbal. Hay testimonios que dicen que el agua era de color rojo, porque ahí hubo un enfrentamiento muy fuerte los días 28 y 29 de diciembre. También, para que se vea el cerro de San Cristóbal, en esta imagen antigua, se ve en la parte de arriba, como veis, aquí estaría el pueblo, detrás es donde tendría lugar toda la batalla. Y en esta fotografía se ve todavía mucho mejor. Ayer estuvimos, ahí se ve una chimenea, estuvimos ayer muy cerca, fue donde se inauguró la plaza de la batalla de Lopera, y vemos los 3 caminos, el triángulo este que he comentado. Aquí a la derecha estaría el camino o la carretera de la Aljonilla, la carretera de Andújar y el camino de Marmolejo. Ahí, en esas 3 flechas, fue toda la batalla. Llamo la atención sobre la flecha que está en el centro, porque después, a la parte final de mi exposición, voy a hablar de ese tema. También se ve muy bien aquí en el cuartel de la Guardia Civil, que estuvimos ayer, donde está la plaza de la batalla de Lopera. Esta parte de aquí, que hay casas, ahí no había nada. Esa era la explanada por donde intentaron entrar los brigadistas y donde lo estaban esperando. No llegaron tan cerca, desde luego. Lo estaban esperando las tropas de Redondo, que excavaron trincheras y lo fueron, digamos, aniquilando, ¿no? Pero que llegaron muy cerca. En el envite del día 29 llegaron muy cerca. Ahí se ve también toda la parte, digamos, que no había nada, es decir, que no puedes esconderte. El soldado que corra ahí, pues está a disposición de las ametralladoras, porque no te puedes esconder en ningún sitio. No estaba totalmente pelado. Muy brevemente, los días 27, 28 y 29 de diciembre, los hechos, yo destaco aquí, son flash, ideas que vemos que se han consolidado en lo que hemos leído, que por motivos que desconocemos, el batallón 12, precisamente el que estaba peor mandado, porque de Lesalle hizo una dejación de funciones, después veré muy brevemente algo de él, después mi hermano también comentará algo, por cobardía o porque no sabía, no sabemos, ese batallón fue el que llevó todo el peso y donde hubo el mayor número de bajas. Ahí estaban integrados los ingleses y los irlandeses. La artillería prácticamente fue inoperante, a pesar de que llegaban muchas bombas desde Porcuna, porque ahí estaba Pérez Sala, estaba Castés,
disparaban, pero en fin, era difícil acertar de tan lejos donde estaban las tropas. Casi todo eran proyectiles que caían en el pueblo, pero no caían donde estaban las tropas franquistas. El del ensayo, como acabo de comentar, que fue el comandante que después al final fue fusilado, no tuvo un papel relevante. Todo se lo llevó el batallón 12, pero porque estaba Nathan, que era el capitán que comandaba pues todas las tropas, en este caso inglesas, y donde estaba Comfort, estaba Fox, y que murieron, porque tuvo un gran empuje, pero fue una iniciativa suya porque otro elemento fundamental de esta batalla es que no había enlace telefónico ni por radio. Es decir, todos eran soldados que iban corriendo y decían, mira, tira para allá, tira para acá, pero no se podían comunicar. Entonces, claro, eso sí que es un hándicap importante, ¿no? Y claro, la aviación franquista no paraba de hacer pasadas y ametrallando y bombardeando y estaba haciendo una masacre. Por lo que digo, no había donde esconderse. Lo cierto es que hubo un aguante fuerte por parte de los republicanos, hubo algunos errores, porque claro, el 13 Batallón, que estaba en la zona del Pilar Nuevo, a veces hacía fuego cruzado con el 12 y hubo hasta bajas entre ellos mismos, porque no estaban bien. Claro, aquí el tema está que el general Huarte estaba en la parte de abajo con el Chevrolet recorriendo todo lo que es el camino del Satal de un sitio a otro, pero eso estaba abajo, él no tenía visión. Aunque se subió a veces a la zona de arriba, donde están las trincheras de la Esperilla, la zona de la Palela, y con los prismáticos hacía un seguimiento, pero los cerros impedían que tuviese claro qué estaba ocurriendo. Entonces, todo estaba a expensas de lo que los soldados quisieran o pudieran hacer, ¿no? Entonces, hubo un papel muy discreto por parte del general Walter, que, como yo digo, pienso que fue la clave de esta derrota, ¿no? Luego empezaron a faltar víveres, empezaron a faltar municiones. Las municiones no valían para todas las armas, porque le dieron fusiles de distintas marcas. En fin, un desastre. Algunas ametralladoras se encasquillaban muchísimo. Las chauchas francesas, eso eran ya en la Primera Guerra Mundial no dieron resultado. Aquí, pues, mucho peor. Las Maxim no estaban mal, las Colt tampoco estaban mal, pero se calentaban y tenían que desmontarlas. No encontraban quien las desmontaran. Un relojero se prestó a desmontarlas. En fin, tenemos ahí una serie de historias que eso es rocambolesco, pero que al final lo importante es que murió mucha gente, que es lo que realmente duro, ¿no? Aquí en este documento encontramos cómo están dos de los que lucharon en la guerra de Lopera y en la batalla de Lopera, y que después escribieron, sobre todo Monk, escribió sus memorias, que estaban siendo atendidos en el hospital de Linares. Y Sam Lesser, que entrevistamos mi hermano y yo con motivo del libro, decía: fuimos lanzados muy de repente a la batalla, había mucha confusión. En una ocasión fuimos disparados por nuestros propios camaradas y tuvimos que retroceder. Fui allí donde fui herido y trasladado a tierra de nadie por mi compañero Josh Cunningham, ya fallecido, que arriesgó su vida, y fuimos evacuados en un carro de estiércol. Haciendo nuestros primeros pasos para llevarnos a Lopera, fuimos atacados desde el aire y número de hombres murieron, cuando ya se aproximaban. Tuve un rifle Remington de la Primera Guerra Mundial. Se fijaron el equipamiento que tenía. Los principales fallecidos, yo destaco ahí solamente tres, y hago un resumen, están Frank Conroy, Ralph Foy y John Coffey, que son muy conocidos por todos, y el balance, que es algo todavía por, digamos, resolver, es dónde están los muertos de la batalla de Lopera. Esos muertos que algunos dicen que son 800, otros dicen que son 600, pero en fin, son cientos. ¿Dónde están? Tenemos testimonios que dicen que los vieron en montones, en montoneras, que le echaron gasolina. Imaginaros la gasolina lo que puede hacer con unos cuerpos, pues chamuscarlo un poco más. Y testimonios durísimos, que nos dicen de ver perros, que en esa época había muchos perros por las calles, con miembros de brigadistas por allí, ¿no? Aquello es muy duro y muy triste. No tuvo que ocurrir nunca, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos muertos? Porque algunos supervivientes ya fallecidos nos señalaron algunos sitios, se hizo una cata de terreno, intentamos buscarlos, no dimos con ellos porque había muchos cambios. Luego los mismos olivos con las raíces han ido moviendo, creemos, pero ahí tiene que haber seguramente algún montón con huesos, sin lugar a dudas, ¿no? Y los que más murieron fueron la compañía inglesa, que de los 145 quedaron 78. Luego, después de la batalla, y esto es un hecho significativo, el general Huarte fue relevado. ¿Por qué Martí, que era el
el creador de las Brigadas Internacionales, que las creó en Moscú con su amigo Stalin, relevó a Walter, pues pensamos que porque lo consideraron un fracaso. No fueron capaces de fusilarlo, sino lo relegaron y le dieron otra brigada. Después tuvo Joseph Puff y finalmente Jules Dumont fue el que se hizo cargo de ella. En fin, ¿fue un acto de represalia contra Walter? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Pero claro, Martí tenía que buscar, porque Martí era bastante sanguinario, un chivo expiatorio. Tenía que buscar a alguien que pagara por la batalla, por la derrota. Entonces se celebró un juicio en Arjonilla, que yo creo que después tú vas a hablar algo más. Tenemos algunos documentos que lo apoyan y lo acusaron de varias cosas, dos fundamentalmente, que de inteligencia con el enemigo y desorganización sistemática, quizás esto sí, pero de ahí a fusilarlo. Total, que lo condenaron a muerte y lo fusilaron en el acto, ¿no? Fue una venganza de Martí por unos sucesos que hubo anteriormente en el Mar Negro, en el que Martí propició un amotinamiento y ya estaba allí Delesalle y se puso en contra. ¿Vio Martí espionaje donde había solamente incompetencia? ¿Por qué no estuvo en el juicio el general Huarte? ¿Por qué no se atrevió a estar allí? No tiene nada que decir. Realmente Delesalle falló o fue un fracaso en cadena de todos. Pero claro, el máximo culpable siempre es el general, que es el que manda, ¿no? Y ahora hay una pregunta aquí en color azul. El Villa del Río fue una catástrofe. Bueno, pues tenemos documentado que el comandante de Stomatov, que era el que mandaba el 9º batallón, se fue en un barco, cruzó el Guadalquivir en un barco y dejó a sus soldados en la otra orilla. Y los mataron como conejos. Lo fueron matando uno a uno porque los franquistas tenían orden de Queipo de Llano de no coger prisioneros. Eran matados todos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué a estos matones no lo juzgaron y lo fusilaron también? Que dejó abandonado a su hombre. Hay dudas que tenemos ahí, ¿no? Bueno, el balance final es que tras jornada victoriosa de las dos columnas que venían avanzando desde Córdoba hasta Andújar, los franquistas, los fascistas, fueron detenidos en su avance. Costó muchas vidas, pero se detuvo. El frente quedó estabilizado aquí, aunque después Redondo fue a Porcuna, pero de ahí no pasaron. Entonces, eso fue un logro. Costó muchas vidas, pero fue un logro. Eso a favor. En contra, muchísimas cosas. No hubo presencia de aviación republicana. La aviación franquista ametralló a placer a las tropas brigadistas. El armamento era obsoleto y de muy distintas marcas. No hubo buen abastecimiento de municiones. No fueron adiestradas las tropas. Muchos soldados habían cogido un fusil hacía 2 semanas. No tenían contacto nunca con... Algunos venían del frente de Madrid, pero Confort sí tenía algún contacto, pero el resto no tenía nada. Hubo muchas deserciones. Pensar que una vez que ya ven que las tropas franquistas han ganado la batalla, muchos se asustaron porque los moros iban abriéndole la boca a los muertos y le iban sacando las muelas que tenían de oro y demás. Entonces, eso era terrorífico. Entonces, muchos soldados se fueron, hubo deserciones. Era algo imposible porque no eran soldados profesionales, ¿no? Los mandos, fundamentalmente Delesalle y sobre todo Walter, eran incompetentes. No hubo enlaces telefónicos y eso es fundamental para que haya conexión entre los mandos y los que van comandando las secciones. Esa dificultad añadida de que eran de 19 nacionalidades distintas que no podían comunicarse entre sí, pues no se entendían. Y, como digo, las deserciones. 4 grandes hechos resumen lo que ocurrió. Y con esto acabo esta primera parte. Los batallones no cuentan con enlace de radio o telefónico. No se pueden comunicar entre sí. No puedes decir avanzar o retroceder, que todavía lo vemos en las películas. No. Tienen que coger a algunos, en este caso soldados, que iban, le daban la orden hablando y se volvían y así. Y en el camino lo iban mandando. O sea, digamos, esa conexión no se pudo producir. La aviación, que en principio iba a aparecer, no llegó, por lo tanto, todo desde el aire era muy fácil, no había prácticamente olivos, había que retroceder muchísimo para meterse en los olivos y entonces lo fueron, digamos, aniquilando desde arriba. Los soldados tenían baja formación y el armamento era muy obsoleto y lo de los mandos que acabo de comentar. Como epílogo,
fue tan alta la cantidad de fallecidos en los enfrentamientos entre Villa del Río y Lopera, Villa del Río no debemos de olvidarlo, que quedaron muchísimos muertos diseminados por todos los campos que después se plantaron de olivos. Y hay un loperano que nos dio un testimonio que realmente te sobrecoge, ¿no? Es decir, como testimonio de sus entrañas abiertas surgían los cadáveres enganchados en las puntas de las rejas. Y en otros casos su presencia era delatada por los pujantes borbollones de los sembrados, en verde oscuro de preponderante vitalidad por la riqueza de fosfatos, símbolo fecundante del sacrificio. Duro. Bueno, termino con una propuesta que hice hace unos años y que, bueno, no sé si está aquí la alcaldesa, porque me gustaría que estuviese el equipo de gobierno, porque es fundamental. Creo que no se puede olvidar lo que ocurrió en Lopera. Está bien que hagamos este congreso internacional, pero la propuesta es crear un centro de interpretación de la batalla de Lopera y la Brigada Internacional. Está todo hecho. Hace unos años, con el arquitecto local, con Antonio García Pérez, diseñamos este centro de interpretación, que es muy simbólico. Tiene esa especie de monolito rojo que señala la sangre vertida. Tiene un espacio abierto arriba, que es el espacio de la libertad hacia el mundo. El monolito tendría 8 o 10 metros de altura para que se visualizara todo el campo de la batalla. Y en este esquema que ya está hecho los planos, está todo hecho, estuvimos ahí tiempo trabajando, hay un campo alrededor, hay una hilera de olivos que señalan cómo los brigadistas perdieron su vida en campos de olivos. Es algo simbólico. Ahí tendríamos una zona de bienvenida con una serie de paneles informativos, unos documentales en la televisión, una zona de la batalla, algunos maniquíes de soldados, un expositor, etcétera. Después tendríamos una sala de exposiciones donde podrían tener lugar actos como este, o ten en cuenta que esto es un espacio sobre todo para la educación. Mi perspectiva siempre es de pedagogo, de maestro, de educador, de que las generaciones futuras conozcan qué pasó aquí y que sepan que la democracia y la libertad que tenemos ahora no es gratuita. Costó muchas vidas y no debe volver a repetirse. Entonces, es un lugar para que los centros vengan y vean lo que pasó y se estudie la historia desde todos los ángulos, no solamente desde el ángulo republicano, también desde el ángulo franquista. Es decir, no se trata aquí de ningún revanchismo, sino de ver qué pasó para que no vuelva a ocurrir. Entonces, en esa sala de exposiciones habría un documental sobre la batalla de Lopera, un documental sobre las brigadas internacionales, que es muy importante que no nos olvidemos de ellas, porque estos soldados vinieron aquí desde otros países y hay que reconocérselo siempre, de la población de Lopera durante la Guerra Civil y para charlas y conferencias. Después ubicaríamos el Museo Etnográfico, que actualmente está en una casa de aquí del pueblo, lo tiene, bueno, no sé si está por aquí Pedro Ruiz no está aquí, que bueno, el artífice tiene muchísimas cosas recopiladas, muchísimas cosas. Entonces ahí podríamos ubicar el museo con restos procedentes de esa época. Tendríamos una zona de maqueta, una maqueta de la batalla de Lopera que se hizo hace unos años con paneles informativos y explicaciones sobre la maqueta, una exposición permanente de fotografía, algunas tenemos aquí que se podrían mejorar. Y luego tendríamos lo que me parece fundamental, que es la plaza, que se podría llamar de la Paz y la Libertad, donde ubicaríamos lo que actualmente está en el Pilar Viejo, que es un sitio que no tiene ningún sentido que esté allí, porque allí no ocurrió nada. Ahí está el monolito y hay una serie de placas, las llevaríamos ahí, y esa sería la entrada a este centro, a este recinto dedicado a lo que es la batalla de Lopera y la Brigada Internacionales. Hay una plazoleta jardinada y habría una salida que yo llamo punto de interés histórico. Andando, saldríamos desde ahí, porque el sitio que lo vamos a ubicar lo vamos a ver enseguida, ya acabo. Podemos recorrer andando todo el escenario de la batalla. Es un paseo vamos a poner como máximo, parándonos media hora, no tardamos más. Y veríamos todo el recorrido, bajaríamos por lo que es el Camino del Satal, el Arroyo de las Casillas, que es donde los republicanos, los brigadistas, retrocedían y se escondían para que no fuesen masacrados,
y luego entraríamos en Lopera por lo que es el camino de la carretera de Andújar y veríamos el camino de Marmolejo, todas las esperillas, las trincheras que se conservan, republicanas, todo eso lo podríamos ver en este recorrido. La ubicación sería, pues, donde actualmente hay un polideportivo, en esa zona, que es un terreno del ayuntamiento, y se ve muy bien con la referencia de, digamos, lo que es el Colegio Miguel de Cervantes y el Saetal, que está abajo. Fijaros que ahí se ve el corte de los olivos, y aquí se ubica mejor en lo que ponía anteriormente en el plano, el Cerro del Calvario. Fijaros, en ese cuadrito estaría el centro de interpretación. O sea, muy accesible desde el pueblo, cerca de la carretera y justamente donde murieron, que es donde creo que debe estar ubicado. Con eso acabo. Muchas gracias. Si después hay alguna pregunta, pues encantado de responder. Gracias. Si os parece, después, cuando ya acabemos, podemos hacer un coloquio. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Parece mentira que no llegara el día de hoy. Pues después de 2008 esperando este congreso, hoy se hace realidad. Agradecer, perdonad. Es todo el día, perdonad, pero es lo inconveniente que tiene de ser coordinador del congreso. Como estaba diciendo, mi intervención va a estar básicamente enfocada de todo lo que he encontrado, que no es poco, en los archivos Regaspi, que están en línea, están en Internet, pero concretamente de la 14 Brigada Internacional hay muy poco, y lo poco que hay está muy disperso, está muy pastoso para encontrar, pero a base de mucha ilusión y también quisiera agradecer la aportación del belga Peter Bergsboom, que nos ha ayudado mucho. Hemos podido recopilar bastantes cosas. Mi aportación primera va a ser relacionada con el tema de los partes de la aviación que se han encontrado, se han conservado en el Archivo Histórico del Ejército del Aire de Villaviciosa Dodón, en Madrid. Han estado ya adormecidos, hemos estudiado mucho de la batalla de Lopera, pero concretamente de la aportación de la aviación franquista teníamos algunas cosas, pero no tan concretas. En este caso, podemos saber que a través de los partes que intervinieron Joaquín García Morato, y el hijo de Gonzalo Queipo de Llano, el hijo de Queipo de Llano. ¿Qué tipos de aviones? Pues los aviones que intervinieron, para que nos hagamos una idea, fueron el Breguet 19, que es un semiplano cazabombardero, ya casi anticuado, que posiblemente el modelo más numeroso al principio de la guerra. Los sublevados consiguieron casi la mitad y en Córdoba destacan unos pocos. Lleva 2 o 3 tripulantes, un piloto y un observador, 2 o 3 ametralladoras ligeras y hasta 400 kilos de bombas. Aunque casi siempre la mitad, porque el peso le resta velocidad y maniobrabilidad. Luego tenemos también el FIA C-32, conocido como el Chirri, italiano,
Es un caza moderno, bien armado, puede llevar algunas bombas pequeñas. García Morato lo pilota a uno y aunque su base está entablada, puede que se desplace hasta Córdoba, que está más a mano de donde salen casi todos los que intervienen. Y por último, el Junker 52, conocido como la Pava, es alemán, es un trimotor, pero le adaptan unas rampas para utilizarlo como bombardero. Lleva casi 1000 kilos de bomba. Suele actuar en grupo de A3. Tiene su sede en Sevilla y siempre debe de ir protegido por cazas. Tenemos constatado hasta 13 vuelos en los 3 días que dura la batalla. Vamos a hacer un recorrido muy breve sobre los mismos. Concretamente, el día 27, cuando comienza, a las 9:55, un Breguet 19 informa que las tropas han salido de Villar del Río de la columna Redondo. Se encuentran a 4 kilómetros de Lopera y la caballería a 500 metros del cementerio. Bombardean la fábrica Cabrera, de donde salen unos 15 camiones, y se quitan de la carretera algunos coches. También ametrallan algunos cerca de la carretera de Andújar. Cuando no veíamos a nadie en el pueblo, lo comunicamos al puesto de mando y volamos casi rozando los tejados de las casas. Entrando poco después, nuestras fuerzas en Lopera. Regresaron a las 10:10 sin novedad. A las 12 menos cuarto sale un nuevo Breguet 19 con un observador llamado Ruiberri de Torres, probablemente familiar de Porcuna. Ve a Lopera que ha llegado a la columna Redondo y que están recibiendo fuego desde Porcuna, sin serle posible localizar la batería. No obstante, ve que en la plaza y en la salida de Porcuna hay unos 30 camiones. Sigue reconociendo y en el kilómetro 333 de la General ve una columna de unos 20 camiones que comunican al puesto de mando de Lopera. A las 3:20 sale otro Breguet pilotado por el brigada Ferreros y el observador Alférez Dávila, que reconoce en el frente de Lopera a Porcuna y bombardean la entrada de la carretera de Lopera a Porcuna a ver si podían acallar la batería que tiraba sobre Lopera. Vuelven a la carretera y descubren 5 camiones, quizás 2 de ellos Fiat, seguro que los mismos que se había descubierto el Fiat anterior, que pilotaba, como hemos dicho, Alférez Dávila. Aquí probablemente fue donde murió Carmona, que luego le haremos también un homenaje, que fue el que acompañó a los miembros de la 14 Brigada Internacional, llega hasta Lopera. Y entonces, curiosamente, le lanzan una manta. ¿Saben ustedes lo que es una manta? Porque claro, como no podían comunicarse con ellos, una manta era como una especie de aproximadamente de este tamaño, de madera, y llevaba unas cintas, y entonces caían justamente donde estaban los nacionales, en este caso, y le indicaban dónde estaban posicionados, con lo cual ya tenían, logísticamente, lo tenían totalmente cogido. Eso fue muy importante dentro de la batalla, ese contacto que tenían directo con las fuerzas. De hecho, aparte de los bombardeos, la logística fue fundamental. Ese mismo día, a las 4, llega a Córdoba, tienen radio, los aviones tienen radio. Mandan otros 3 aviones que bombardean la carretera de Marmolejo a Lopera, donde se observan muchos coches y camiones. Y ven que la artillería propia dispara unos 3 kilómetros al norte del pueblo. No bombardeamos ni tiramos con ametralladora, por lo avanzado de la hora. A las 5:15 se marchan. Llegamos al día 28, un nuevo Breguet 19 a las 9 de la mañana, llevado como observador a Ruiberri de Torres. Se posiciona junto al enemigo en la cuadrícula 555-373. La bombardean y salen unas 200 personas que se refugian en el cortijo entre el camino de los Lobos, donde había un blindado, y el arroyo de la Canaleja. Las baterías nacionales hacen fuego sobre la posición. Al retirarnos,
nuestra caballería inició un movimiento envolvente de la posición, clave para la batalla. A las 10:10 sale otro breguet, pilotado por Ferreras y de observador Alférez Dávila, para reconocer el frente de Villarrío Lopera por Cuna Valenzuela. Y en la carretera general de Madrid, a unos 12 kilómetros de la Villa del Río, ven 18 camiones y gente en el olivar dando la cara a Lopera. Pero próxima a los camiones y a la carretera le tiran todas las bombas, causando daño a los camiones y fuerzas enemigas. En la carretera que va de la General a Lopera, camino de Andújar, hay 5 camiones. Vuelven sobre las 11 debido a la niebla. Ese día había niebla. A las 11:10 vuelve otro breguet, reconociendo y bombardeando los alrededores de Lopera. Se arrojan bombas de 50 kilos sobre el caserío del Marqués de Prado Alegre, donde se ven a un grupo de enemigos, y el resto de las bombas sobre la cota 320 y sus contornos, donde al parecer radica el núcleo más importante de la resistencia enemiga, no pudiendo cumplir con el resto de la misión debido a la niebla. A las 1:10 sale el 9º vuelo con otro breguet, yendo de observador Queipo de Llano, el hijo. Pero tiene que volverse a causa de la niebla. Poco después vuelve otro avión, quizá un Fiat, desde el Carpio por el mismo motivo. García Morato, después de proteger con un Junker 52 que abastecía a lo de la Virgen de la Cabeza, a la vuelta ametralla a la 14 Brigada Internacional que estaba en la cota 320 al noreste de Lopera, donde se resistían y hostilizaban y observaban muchos cadáveres. A las 3:15, Otto Breguet reconoce los alrededores de Lopera y Porcuna. Descubren 6 camiones y algo que podía ser una batería en el cruce de la carretera de Andújar, con la General y la bombardea. Pero debió de equivocarse porque poco después manda otro bombardero que intenta buscar la batería que tira sobre Lopera y tiene que volver con sus bombas por la niebla y la falta de luz. En los olivares próximos a la carretera de Andújar cuenta hasta 30 camiones diseminados. El día 29, el último día de la batalla, a las 2:20, salen algunos aviones para colaborar con la columna de rementería que venía de Villa del Río, a apoyar a Lopera. Bombardeando están cayendo los proyectiles de artillería. Son los que aciertan a Col, Olenod, Olep, y después bombardean y ametrallan algunas concentraciones a 2 kilómetros al noreste del pueblo. Otros reconocen la carretera general y descubren unos 35 camiones y bombardean la zona del transformador, entre el kilómetro 337 y 338. A continuación, cooperan con la columna Redondo, cuya vanguardia está a 2 kilómetros de Porcuna. Ametrallan y bombardean al enemigo que se le opone y el pueblo de Porcuna. Después vuelven sobre Lopera y descubren la batería que disparaban sobre el pueblo situado en Cantagallo. Posiblemente no bombardean porque le quedan pocas bombas, pero después vuelven a Córdoba. Ya el último vuelo, el mismo día a las 4:15, se procede con un breguet también al reconocimiento y bombardeo del frente de Lopera y cooperación con la columna que opera sobre Porcuna. Una vez en Lopera se bombardean las trincheras del enemigo al norte de la población, reconociendo los distintos caminos y carreteras y observando en la carretera de Lopera a Porcuna unos camiones que deben de corresponder a la columna que opera sobre Porcuna y que ya se encuentran en los alrededores de Porcuna. En el camino que va a Lopera a la carretera de Andújar se observan unos camiones que le hemos tirado hasta 17 bombas. A las 17:30 regresamos. Hasta aquí el final de la actuación de la aviación nacional, que en aquel entonces fue bastante activa, aunque los materiales de aquel tiempo no podían causar excesivos destrozos. Además, también se puede exagerar los resultados. La aviación de la República, conocida como la gloriosa y la invisible, no aparece. Existía un aeródromo en Andújar sin aviones. El general jefe del Ejército del Sur, Martínez Monge, le pide insistentemente que venga, algo que nunca llegó. Hasta aquí, digamos que sería la aportación sobre el tema de la aviación. Bueno, he puesto al principio que este es uno de los principales bombardeos, la parte de la derecha de las 40, donde están las viñas, también la parte de Arellano, las Capitanas y los Condes. Pues toda la parte esta, hasta llegar al Muerto Vivo, fue el primer bombardeo que se hizo.
Este lo hizo García Morato, perdón. Y este otro, que es muy interesante, no, este es el mismo. Este otro, que aunque es del 39, para que vean ustedes la cantidad de bombas que lanzaron en torno a San Joaquín, Casería de Mena, el Conde, el Cortijo de Gracia, la Nacional Cuarta, todo esto fue bombardeado en marzo del 39. Que curiosamente, las trincheras que hay en el Salao, creíamos hasta hace poco que se hicieron después de la segunda intentona de entrar a la ópera en mayo del 37, y hemos descubierto documentación de que no, que se hicieron al final de la guerra, concretamente en enero del 39. Además, la documentación ha salido hace poco. Lo que pasa es que no me la he traído porque la he dejado en casa. Luego, vamos a hacer un recorrido gracias a un informe que se ha conservado. Vamos a ver si yo puedo ver esto. Es el informe del camarada Osal Roger, secretario de grupo de la primera compañía del 13º Batallón de la 14 Brigada Internacional a regresar del frente de Córdoba, sector de Lopera. Osal Roger había nacido en 1915 y estaba casado con Adelén Arraz, hija de padres españoles. Se fue a España en 1937 como secretaria bilingüe al Estado Mayor de la Brigada Internacional. Los dos fueron miembros de la resistencia comunista. Y en el informe viene a decir lo siguiente. Llegada del batallón a Andújar en la tarde del 24 de diciembre. Hombres generalmente cansados por el viaje y el calor. A pesar de eso, muchos camaradas dejan de descansar y aprovechan la disposición del lugar para respetar las órdenes. El día 25 de diciembre, sobre las 3 de la tarde, de la madrugada, orden de llevar solo las mantas y municiones, una manta y municiones. Consecuencia, padecimiento acentuado de los voluntarios en las trincheras. Causa probable, ignorancia de la comandancia en cuanto al objetivo inmediato que se habían fijado. En el estado mental de los hombres, contabilidad y nerviosismo. Él dice que es peligroso circular en nuestras propias líneas. De hecho, algunos se mataron por la parte de atrás. La primera razón es la ignorancia de las posiciones, tanto amigas como enemigas. La segunda razón es política y hasta psicológica, como había dicho mi hermano. El 27 de diciembre, al final de la tarde, el batallón acampa bajo la lluvia cerca del puesto de socorro número 2. El 28, ataque el pueblo de Lopera, despliegue de efectivos de la 14 Brigada bajo bombardeo enemigo. Después de 2 kilómetros más o menos de avance rápido, los grupos ya están mezclados. Hay atrasados cargados de municiones que no pueden seguir la progresión. Las bajas ya son notables, debido a los obús y a las balas que caen de todos los lados. Bajo la orden del capitán Guillén, comandante de la primera compañía del 13º Batallón, asaltan la cresta sin árbol al este de Lopera. La parte alta de la colina está ocupada por elementos armados, de los cuales solo se puede distinguir quiénes son, pero que enarbolan una bandera roja. Ojo con esto. Levantan el puño. Cuando los nuestros están a 50 metros de distancia, los fascistas dejan caer la máscara y nos ametrallan con éxito. Nuestras fuerzas se repliegan apresuradamente, abandonando numerosos muertos, así como heridos, entre ellos Foss y Confo. Muchos oficiales, incluso el capitán Guillén, quedan fuera de combate. El enemigo, desde las posiciones con ventaja que ocupa, cubre nuestras tropas en desbandada con una lluvia apretada de proyectiles. Las bajas son numerosas en nuestras filas.
Todos se repliegan. Solo queda en posición de disparo un grupo de unos 30 voluntarios ingleses, con un fusil ametrallador y una ametralladora. Nótese que entonces la mayoría de nuestras ametralladoras están fuera de uso, como los fusiles ametralladores. Sería bueno hacer una encuesta al respecto para investigar sobre la causa de las fallas exageradas del material. ¿Hubo sabotaje? No podría afirmarlo, pero lo creo posible. Esos 30 hombres, entre los cuales estaba yo, apresuradamente atrincherados, quedarán en su posición más de una hora sin contacto con la parte de atrás. Nos replegamos más tarde, lentamente, con cuidado, llevándonos o disimulando las armas, fusiles y ametralladores que habían quedado allí. Durante el retroceso, 3 hombres mueren a mi lado, entre los cuales uno por una bala venido de atrás, lo que hemos dicho antes. Nos encontramos con el puesto de mando del 13º Batallón, donde están reunidos unos 100 hombres detenidos por el comandante Puz. Por la tarde, los hombres válidos reforzados por la milicia fresca y el resto de la compañía inglesa retoman posición recogiendo el resto de armas y los heridos. En la noche, la mayoría de los voluntarios rehuyen hacia la carretera más allá de la artillería, descansan como pueden, reciben mantenimiento y reconstituyen sus grupos. La cresta es conquistada por la milicia española. Nuestra artillería dispara a más no poder. Hace un trabajo excelente. El bombardeo enemigo es poco. Nuestras tropas alcanzan unos kilómetros sin encontrar resistencia notable y son muchas las bajas. El asalto del pueblo está previsto para los 2. Nunca más lejos de la realidad. Lo mismo que a las 3, a las 4, a las 5, no sabemos. Cuando sobreviene la aviación fascista, 7 aviones nos bombardean y ametrallan con bastante éxito para que los nuestros vuelvan a replegarse. El 29 de diciembre, nuestra visión no ha llegado. Los aviones enemigos nos machacan. Consideraciones generales. El estado físico de la tropa deja mucho que desear. Muchos hombres están cansados por la ayuna y por las continuas diarreas. El estado moral, muy desigual. Por lo común, los voluntarios pelean con coraje. Todos han sentido mucho la falta de la aviación, que ha aniquilado todo nuestro esfuerzo. Hay elementos indignos, indisciplinados, contra los cuales habría que actuar con más rigor. Más de 200 desertores. Un fascista disparaba a la artillería con una ametralladora. Lo han matado. Otro apuntaba ostensiblemente su ametralladora con dirección equivocada. Lo han matado también. En general, la falta de coordinación y de orden de los movimientos. Esto es lo que nos dice Roger Osar. Posteriormente, hay también otro muy interesante, otro informe de Boris Gimper, francés, que estuvo al frente del 10º batallón cuando quitaron a Raskin, el cual pues también viene a decir lo mismo. Lo que pasa es que da un dato muy curioso, y es que dice que en la noche del 26 de diciembre, o sea, antes de la batalla, el general Walter, el coronel Menéndez, el comandante Puz y yo, Gimper, vamos a hacer un reconocimiento nocturno del lugar donde tendrá lugar el combate. Circulamos cierto tiempo por la carretera de Córdoba, hasta un camino de tierra hacia el sur nos acerca a un precipicio. Allí, con las luces apagadas, a la luz de una luna clara, bajamos. El camino nos lleva hacia un valle, a la izquierda. La alta loma, que será la cresta Ralfos, a sus pies con una casona blanca, con 2 cipreses de la fábrica de aceite del Saetal. En cuanto nos acercamos, las balas empiezan a silbar. Walter me explica que las balas que se oyen no son las peligrosas, son las que no se oyen las que debemos
de tener cuidado. Es verdaderamente el bautizo de fuego. La fábrica de aceite en la noche es un refugio excelente. El reconocimiento ha terminado y volvemos a nuestras posiciones en el kilómetro 334. Habla también que la compañía inglesa consiguió ocupar la cuota 320 completamente pelada sin posibilidad de abrigo. La artillería fascista se ensaña con las alturas. Pronto los Fiat descienden picado ametrallando. La cresta está perdida. Reconquistada después, se transforma en un hervidero. Sobre el tema de que habla mi hermano de las ametralladoras y demás, dice lo siguiente. Las armas automáticas disparan cuando pueden. Las culatas de los viejos Manchester se agarrotan, los cañones explotan y hay problemas de aprovisionamiento para los diferentes calibres del arma. Los Colt utilizan el 7.65, en los Mauser el 7.92 y los Remington el 7.7. Imaginaros un follón, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el tema? También perdieron los trípodes. Dice que algunos se ponían y sobre sus hombros servían de trípodes para poder disparar. La mayoría de los soldados nunca hicieron el servicio militar e ignoraron el uso de las armas, también fundamental. Luego recibió la orden de estar al frente del 10º batallón, que estaba en Raskin, y Gimpel se hace cargo de él. Y hay pues una cantidad de datos muy interesantes. Entre ellos, hablan de que el comisario de la brigada, Heusler, francés, dice que le entregó 200 hombres desertores en los primeros días del combate, que estaban arrestados en Andújar. Probablemente eran del 9º batallón en Villa de Río. Va haciendo un recorrido desde el día después de la batalla, del día 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el propio día 7 de enero, que es cuando se repliega el 10º batallón, conjuntamente con el 13º, que estaba con Puff. Intentaron por todos los medios ayudar en todo lo que es la parte de Porcuna, en los alrededores, y ya digo que es un informe bastante curioso, el que se ha conservado también en los fondos del archivo Ragaspi de Rusia. Luego he comenzado a hacer bastante ardua la tarea esta de hacer una relación exhaustiva de todos los heridos en la batalla. He conseguido reunir nada más y nada menos que a 163 franceses, suecos, ingleses, belgas. De hecho, por primera vez vamos a poner algunas caras. Este, por ejemplo, es sueco, suizo, irlandés, Patriot Day, francés, Pierre Galin, otro francés, Charles Milan, Gustave Binot, francés también, Henri Delecroix, francés, Marcel Benoit, francés también. Estos de heridos. Luego vamos a hacer heridos y muertos. Muertos en la batalla. Vamos a hacer un preámbulo porque antes de la batalla, concretamente, es asesinado por unos desaprensivos el secretario y el secretario del ayuntamiento y su hijo, Diego García Dorado, concretamente el día 25,
Manuel de Torres González de la Mota, veterinario, el cual, por desgracia, todavía dejó viuda y 7 hijos. Todavía no se ha encontrado su cuerpo. Lo mataron en el Cerro San Cristóbal. Marciano Bravo de Mansilla, que era el mancebo de la farmacia de don Desposorio Toro, que también lo mataron el día 25, que curiosamente, como este era el mancebo y el farmacéutico se llamaba Desposorio Toro, a la farmacia en Lopera se conocía como la farmacia del Toro Bravo. Como este era bravo y el otro era toro, por ahí vino el tema. Y, curiosamente, la primera mujer que muere el día 26 por una bala perdida, una loperana, Micaela Herrero Toribio, cuando intentan salir de Lopera, pues en la parte de Coronado, cerca de un cortijo, una bala perdida, muere. Ralph Foss, que hemos estrenado también esta foto del fondo de Aldo Morandi, una foto interesantísima porque está hecha una hora antes de morir, que está con Puz y Heusle. Manuel González Carmona, que es el loperano que acompañó a la 14 Brigada a llegar a Lopera y falleció, fue una de las primeras víctimas de la batalla. Harry Roland Hare, de un inglés. Artus Nove, también otro inglés. Y luego estos eran del batallón de Cádiz: Francisco Vega García, José Rodríguez Hoyo, que murieron el día 28, Manuel Jiménez Perdigones, Frank Conry, que murió el día 28 también, que hace poco se le hizo un homenaje, vino su familia y hay una placa conmemorativa en el Pilar Nuevo, Pilar Viejo, perdón. John Comfort, foto también estrenamos, hace poco salió en el libro que apareció hace poco, está aquí herido. Michael Nolan y Tommy Wall, irlandeses. José García Carranza, el algabeño, el cual, pues, torero de Tronío, amigo de Queipo, que fue a buscar ayuda a Villa del Río, buscando a Álvarez de Rementería, y es justamente en la carretera, en la recta Villa del Río, allí le dispara y muere. Aunque se lo llevan con vida, muere en la Cruz Roja de Córdoba. Y luego también un recuerdo a Benito Montilla Juárez, que era guardia municipal de aquí de Lopera, que falleció luego en la segunda intentona, la entrada en mayo del 37. Como hemos dicho, los heridos 163. Muertos hemos localizado hasta un total de 32, pero con nombre y apellidos. Y luego, desaparecidos. Brigadista desaparecido, que tenemos hasta un total de 28. Por primera vez también le vamos a poner cara a los brigadistas de las 19 nacionalidades. Alemán, de Argelia, Austria, Frank Heidegger, Raskin, belga, Puf, belga también, bielorruso, que sabéis que sería ruso en aquel entonces sería ruso. Por primera vez ponemos foto de Stomatov. Hemos encontrado foto de Stomatov, que fue el que dejó en Villa del Río a todo el noveno.
lo abandonó. Chinos hicieron una labor muy importante de camilleros. Liu Jian, Zhang Ruixiu, también otro chino. Michel Economides, que es de Chipre, que ayer se le hizo un homenaje. Otro chipriota, Antonis Tolodolu. Un egipcio, André Diamant. Un filipino, Manuel Izarraja. Heusle, francés. Roger Osar, que hemos visto antes. Gimpel. Gastón de Lesage, que mi hermano ya ha avanzado prácticamente lo que yo iba a decir. Pierre Galin, otro francés. Un holandés, Pierre Janssen. George Nathan, inglés. Sean Lesser. Arthur Nussmann también. Ralph Foss. Comfort. Harris Roland. Charles Nati. Joe Mon, que tiene un libro que es con los rojos en Andalucía, que es muy interesante. King Conway, irlandés. Frank Conroy, irlandés. Michael Nolan, irlandés también. Aldo Morandi, que sufrió un accidente aquí, esto es en Lopera, italiano. Imet Bestein, polaco. Dubois, también polaco. Walter. Y aquí hemos terminado con los de estos. Y por último, yo quería también mostraros esta bandera, que es de la 14 Brigada, del 13º Batallón. También esta que ha puesto mi hermano, también el banderín que se ha conservado también. El asiento de Ralph Foss, que está en el Ayuntamiento de Halifax. Antes tuvo otro, pero este es nuevo. Este es un monumento cerca de Manchester, en Holland, que también recoge parte de gente que murió aquí en Lopera. Este que está en Oxford, con Ralph Foss. Este de Manchester, que en la aureola viene la batalla de Lopera, al lado de Madrid. Este es muy interesante de Frank Casey, que dedicó a Rupert John Comfort, y también la placa de Frank Conroy. Esto es una publicidad al pueblo laborioso de Jaén, que se lo dedica a la 14 Brigada con la entrega de una bandera. Es un documento inédito, ¿sabes?, que termina pueblo antifascista de Jaén, todos al gran acto de esta tarde, que fue la entrega de la bandera que confeccionaron de la 14 Brigada. Y este romance, también muy curioso, que se publica en El Soldado de la República, que dice: romance, voz de la España, levanta el vuelo rebelde, quiero cantar las hazañas de las gentes realizadas de la 14 Brigada. ¿Qué marsellesa se llamó? Nombre que solo se ensalza por tradición bien ganada y que han sabido realzar por las trincheras de España los modernos comunal, hombres de acero con alma, hijos del pueblo francés que sintieron nuestra causa. Romancero canta fuerte, que merece ser cantadas las batallas tan duras de tanta sangre regadas. De Andalucía a Madrid, jornada nunca olvidadas que pasaron a la historia. De Lopera, Las Rozas y de las otras batallas. En todas luchó valiente, como cuanto conquisté la pedazo de Madrid.
que el fascismo arrebataba en sus primeros combates. Rápido partió Aragón cuando el fascismo avanzaba, siendo tal su valentía que cuando en Caspe se luchaba, que al comandante Sañé concedieron la medalla llamada de libertad. El 25 de julio, fecha que ya señalada, él su primer batallón también el Ebro cruzaba. Tanto fue su valentía que su gloria fue premiada, distintivo del valor su sacrificio orlara. En el frente de Corbera, mal perdida bien ganada, supo tener la avalancha de la enemiga metralla, Dios de gran resistencia. 15 heroicas jornadas coronan el batallón de las batallas libradas. Y voy a terminar, pues, pidiendo a Antonio, si es posible, vamos a poner, sí, quiero que pongamos esto, pero quiero poner, vamos a ver, es que no puedo ver esto, no se puede poner en grande, es que no lo veo. Espérate. Es que no veo dónde está aquí este tío. Me ha hecho una foto que puede ser. Ahora, esta foto. Y ahora, sí, en grande, sí. And 10 years before I saw the light of morn, a comradeship of heroes was laid. Un recuerdo a los irlandeses que lucharon en la batalla de Lopera con la canción Viva la Quinta Brigada. They came to stand beside the Spanish people to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid it thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist love. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. Bob Hillard was the Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From there he came a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. And Tommy Woods at 17 died in Cordoba. But the Vienna he learned to hold the gun. From Dublin to the Via del Rio, where they fought and died beneath the Spanish sun. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the crier of the hillside. Let us remember them tonight. And the Irishman heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. The propaganda from the pulpit and newspaper had done Duffy to gather on his crew. And the word came from the church, support the Nazis. Then at last they failed again. The bishops blessed the blue shirts down in Galway as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the crier of the hillside. Let us remember them. And
And this song is a tribute to Frank Riley, Fitz Conway and Vinnie Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. So many died but never few. Danny Boyle, Leslie Brown and Charlie Dundee, Liam Tomlinson and Jim Straney from Short Strand, Jack Nelke, Tommy Patton and Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada, no passing on the pledge that made fun. Adelante is the crier of the hillside. Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada. Let us remember them tonight. Okay, we'll sing it. Viva la Quinta Brigada. Let us remember them tonight. La letra es preciosa, si podéis en internet está, tiene mucho contenido la letra. Bueno, hasta aquí. Espero que hayamos acertado con nuestras intervenciones y si hay alguna pregunta, pues gracias por todo.